Dejé a mi novio por un grupo de empoderamiento. Cuando desperté ya era demasiado tarde. No olvides suscribirte, seguirme y darle me gusta a este video. Con esto me ayudas mucho. Dejé al hombre que amaba por un grupo de empoderamiento que prometía transformar mi vida. Durante 8 meses, creí que había encontrado mi verdadero despertar espiritual y personal. Vendí mis pertenencias, corté contacto con mi familia, y abandoné una relación de 4 años porque el grupo me convenció de que todo lo anterior eran cadenas que limitaban mi crecimiento. Cuando finalmente desperté y me di cuenta de que había sido víctima de manipulación psicológica, traté de recuperar lo que había perdido. Pero ya era demasiado tarde. Mi nombre es Valentina, tengo 29 años, y hasta hace 2 años pensé que era lo suficientemente inteligente como para no caer en manipulaciones. Tenía un trabajo estable como diseñadora gráfica, una relación sólida con mi novio Javier de 4 años, y una vida que, aunque no era perfecta, era genuinamente mía. Javier y yo nos habíamos conocido en la universidad y habíamos construido una relación basada en respeto mutuo, comunicación abierta, y planes compartidos. Él trabajaba como ingeniero de sistemas, yo tenía mi propio estudio de diseño, y estábamos ahorrando para comprar un apartamento juntos. Nada extraordinario, pero éramos felices. El problema era que yo había estado sintiéndome estancada profesionalmente. Mi estudio de diseño estaba bien, pero no crecía como yo esperaba. Tenía clientes recurrentes, pagaba mis cuentas, pero había llegado a una meseta donde sentía que no estaba alcanzando mi verdadero potencial. Tal vez necesito explorar algo nuevo, le decía a Javier durante nuestras cenas. Siento que hay algo más grande que debería estar haciendo. ¿Cómo qué?, me preguntaba él, siempre dispuesto a apoyar mis ambiciones. No lo sé exactamente. Solo siento que hay una versión de mí misma que no he descubierto todavía. Javier era comprensivo con estas dudas existenciales. Me sugería tomar cursos, asistir a conferencias, explorar nuevos mercados para mi negocio. Pero yo sentía que necesitaba algo más profundo, algo que tocara mi alma y no solo mi carrera. Fue en este estado mental que conocí a Carla. Carla era una nueva clienta que había contratado mis servicios de diseño para un proyecto personal. Era una mujer de unos 35 años, exitosa, radiante, que hablaba con una confianza y una presencia que me fascinó desde el primer encuentro. Valentina, me dijo después de nuestra tercera reunión de trabajo, puedo ver que eres una mujer con un potencial increíble. Pero también puedo sentir que hay algo que te está conteniendo. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Hay una energía en ti que está pidiendo ser liberada. Veo mujeres como tú todo el tiempo, talentosas, inteligentes, pero viviendo muy por debajo de su verdadera capacidad. Era exactamente lo que había estado sintiendo, pero expresado de una manera que sonaba profunda y válida. ¿Cómo sabes eso?, le pregunté. Porque yo estuve en tu misma situación hace 3 años. Tenía una vida buena, pero no extraordinaria. Hasta que descubrí un grupo de desarrollo personal que cambió todo para mí. Carla me invitó a lo que describió como una charla introductoria del Centro de Transformación Integral. Según ella, era un lugar donde mujeres exitosas se reunían para desbloquear su verdadero potencial y liberarse de las limitaciones sociales que nos impiden brillar. No es como esos cursos superficiales de autoayuda, me explicó. Aquí realmente profundizan en las estructuras mentales que nos mantienen pequeñas. La charla se llevó a cabo un sábado por la tarde en un salón elegante de un hotel. Había unas 50 mujeres presentes, todas bien vestidas, profesionales, inteligentes. La facilitadora era una mujer llamada Claudia Sánchez, que según la introducción era coach de vida certificada, autora de 3 libros, y fundadora de varios programas de transformación exitosos. Claudia habló durante 2 horas sobre conceptos que me resonaron profundamente. Habló sobre cómo la sociedad nos programa para aceptar vidas mediocres, cómo nuestras relaciones pueden convertirse en zonas de confort tóxicas que nos impiden crecer,
Y como las mujeres especialmente somos entrenadas para ponernos límites a nosotras mismas. ¿Cuántas de ustedes, preguntó Claudia, sienten que están viviendo la vida que alguien más diseñó para ustedes? ¿Cuántas sienten que hay una versión más poderosa, más auténtica de ustedes mismas esperando ser liberada? Era como si estuviera hablando directamente conmigo. Después de la charla, varias mujeres se acercaron a compartir sus testimonios. Una abogada había dejado su trabajo corporativo para crear una empresa de consultoría que triplicaba sus ingresos anteriores. Una madre divorciada había sanado su trauma de abandono y ahora tenía una relación increíble. Un artista había superado su miedo al éxito y ahora exponía sus obras internacionalmente. El programa de transformación integral dura 6 meses, me explicó Carla después del evento. Es intensivo, pero vale la pena cada peso. Yo invertí en mí misma y mira dónde estoy ahora. Carla parecía irradiar una confianza y una satisfacción que yo admiraba. Si este programa podía hacer por mí lo que aparentemente había hecho por ella, tal vez era exactamente lo que necesitaba. ¿Cuánto cuesta?, le pregunté. Es una inversión significativa, me respondió. Pero piénsalo, ¿cuánto vale tu crecimiento personal? ¿Cuánto vale liberarte de las limitaciones que te han estado deteniendo? El programa costaba $12,000. Era todo lo que tenía ahorrado para el apartamento con Javier. Esa noche llegué a casa completamente energizada. Le conté a Javier sobre la charla, sobre el programa, sobre la posibilidad de finalmente desbloquear mi verdadero potencial. Suena interesante, me dijo, pero pude notar cierta preocupación en su voz. ¿Pero $12,000? Ese es el dinero que habíamos apartado para el apartamento. Javier, esto es una inversión en mi futuro. En nuestro futuro. Si yo crezco profesional y personalmente, ambos nos beneficiamos. Por supuesto que quiero que crezcas, me respondió. Pero no hay maneras más graduales de hacerlo, cursos menos costosos, terapia, coaching individual. Su reacción me frustró. Había estado quejándome durante meses sobre sentirme estancada, y ahora que había encontrado una solución real, él se enfocaba en el dinero. Javier, esto no es solo un curso. Es una transformación completa. Las mujeres que conocí hoy han cambiado sus vidas radicalmente. ¿Pero conoces a alguna de esas mujeres personalmente? ¿Puedes verificar sus historias? Su escepticismo me molestó aún más. ¿Por qué siempre tienes que ser tan analítico con todo? A veces hay que tomar riesgos para crecer. Valentina, no me opongo a que tomes riesgos. Me preocupa que sea un riesgo tan grande económicamente, especialmente cuando no conocemos realmente cómo funciona este programa. Esa conversación se convirtió en nuestra primera pelea seria en meses. Yo interpretaba su preocupación como falta de apoyo a mi crecimiento. Él veía mi entusiasmo como impulsividad peligrosa. Durante los siguientes días, Carla me llamó varias veces para preguntarme sobre mi decisión. Valentina, entiendo perfectamente lo que estás sintiendo, me dijo durante una de esas llamadas. Cuando yo decidí hacer el programa, mi expareja también se opuso. Es típico. Las personas que están cómodas con la versión limitada de ti van a resistir tu crecimiento. ¿Tu expareja se opuso? Sí. Resulta que él estaba cómodo conmigo siendo pequeña e insegura. Cuando comencé a crecer y a brillar, se sintió amenazado. Eventualmente tuvimos que terminar porque él no podía manejar la nueva versión de mí. Esta conversación sembró una semilla de duda sobre Javier que no había existido antes. Era posible que su oposición al programa fuera realmente sobre mantenerme limitada, pero Carla, le dije, Javier siempre me ha apoyado. Él quiere que tenga éxito. Por supuesto que dice eso, me respondió. Pero fíjate en sus acciones. ¿Cuándo tienes la oportunidad real de transformar tu vida? ¿Qué está haciendo? Poniendo obstáculos. Decidí inscribirme en el programa sin consultar más con Javier. Usé mis ahorros personales,
no los que habíamos juntado para el apartamento, pero era prácticamente todo lo que tenía. El primer componente del programa fue un retiro de fin de semana llamado Rompiendo Cadenas Mentales. Nos reunimos 30 mujeres en una casa de campo a 2 horas de la ciudad. Claudia facilitó las sesiones junto con 2 asistentes que habían completado el programa el año anterior. Desde el primer día, el formato era intensivo, sesiones desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, con comidas ligeras y descansos mínimos. Vamos a trabajar intensamente porque las transformaciones reales requieren intensidad, nos explicó Claudia. Sus mentes van a resistir este proceso porque están acostumbradas a la mediocridad. Parte de romper esas cadenas mentales es empujar más allá de su zona de confort. Las técnicas que usaron fueron sofisticadas. Ejercicios de respiración que nos dejaban en estados alterados de conciencia. Sesiones de liberación emocional donde gritábamos y llorábamos para sacar traumas reprimidos. Dinámicas grupales donde compartíamos nuestros miedos más profundos y recibíamos amor incondicional del grupo. El efecto fue abrumador. Después de 48 horas de privación de sueño, alimentación mínima y bombardeo emocional intenso, me sentía como si hubiera pasado por una experiencia espiritual profunda. Había llorado más en ese fin de semana que en los últimos 5 años, había liberado emociones que ni siquiera sabía que tenía, y me sentía extrañamente conectada con las otras mujeres del grupo. ¿Sienten esa energía?, nos preguntó Claudia al final del retiro. Eso es quienes realmente son cuando se liberan de las limitaciones que la sociedad les ha impuesto. Durante el viaje de regreso a casa, me sentía diferente. Como si hubiera despertado de un sueño y finalmente estuviera viendo la realidad con claridad. Pero cuando llegué a casa y abracé a Javier, algo se sentía apagado. Su energía se sentía pesada comparada con la ligereza que yo había experimentado durante el retiro. ¿Cómo te fue?, me preguntó. Increíble, le respondí. Fue transformador. Realmente siento que algo cambió en mí. Te ves agotada, me dijo, y había preocupación genuina en su voz. No es agotamiento, le expliqué. Es como si hubiera estado durmiendo toda mi vida y finalmente hubiera despertado. Pero mientras se lo explicaba, podía ver en sus ojos que él no lo entendía. Y por primera vez, eso me frustró profundamente. Los siguientes meses del programa incluyeron sesiones semanales grupales, coaching individual con Claudia, y tareas específicas para implementar en nuestra vida diaria. Una de las primeras tareas fue hacer una evaluación energética de todas las personas en nuestras vidas. Teníamos que clasificar a cada persona como energía elevadora o energía drenante, y comenzar a distanciarnos de las personas en la segunda categoría. Recuerden, nos decía Claudia durante las sesiones, ustedes son el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasan. Si quieren elevar su vibración, necesitan rodearse de personas que están en el mismo nivel de crecimiento. Cuando hice mi evaluación, Javier cayó en la categoría de energía drenante. No porque fuera una mala persona, sino porque su escepticismo constante hacia mi proceso de crecimiento estaba afectando mi transformación. No es su culpa, me explicó Claudia durante una sesión de coaching individual. Las personas que no están en un proceso de crecimiento activo naturalmente van a resistir el crecimiento de otros. Es un mecanismo de supervivencia del ego. ¿Pero qué se supone que haga? Lo amo. Valentina, ¿realmente lo amas a él, o amas la seguridad y familiaridad que representa? A veces confundimos apego con amor. Esa pregunta me obsesionó durante semanas. Comencé a analizar mi relación con Javier de maneras que nunca había hecho antes. ¿Realmente me sentía inspirada en su presencia? ¿Me estaba ayudando a crecer hacia mi máximo potencial? ¿O era una relación cómoda pero limitante? Las sesiones grupales reforzaron estas dudas. Otras mujeres compartían historias sobre cómo habían tenido que liberar relaciones que las mantenían pequeñas. Mi exesposo no podía manejar que yo ganara más dinero que él después del programa, compartió una de las participantes.
Al principio traté de consolarlo y minimizar mi éxito, pero Claudia me ayudó a ver que eso era traicionar mi crecimiento. Mi familia decía que había cambiado, que ya no era la misma persona, compartió otra. Por supuesto que había cambiado. Esa era exactamente la idea. Pero ellos preferían la versión limitada de mí porque era más predecible. Estos testimonios resonaban conmigo. Javier había comenzado a hacer comentarios similares. Siento que ya no te conozco, me había dicho la semana anterior. Hablas diferente, tus prioridades han cambiado completamente. Es como si fueras otra persona. En el pasado, esos comentarios me habrían preocupado. Pero ahora, con el marco mental que el programa me había dado, los interpretaba como resistencia a mi crecimiento. Por supuesto que soy diferente, le respondí. Estoy creciendo, ¿no quieres que sea la mejor versión de mí misma? Quiero que seas feliz y auténtica, me dijo. Pero esto no se siente auténtico. Se siente como si estuvieras actuando un papel. Sus palabras me dolieron porque había una parte de mí que sabía que tenía razón. A veces me sorprendía usando frases que había aprendido en las sesiones, pensando de maneras que no me parecían completamente naturales. Pero Claudia me había advertido sobre esta fase del proceso. Van a tener momentos de duda, nos había dicho. Su mente vieja va a tratar de sabotear su crecimiento diciéndoles que vuelvan a ser quienes eran antes. Pero ustedes ya no pueden volver atrás. Han visto la verdad sobre su potencial. La ruptura con Javier no fue explosiva. Fue gradual, como si hubiéramos sido dos personas en barcos separados derivando lentamente hacia direcciones opuestas. Él intentó varias veces tener conversaciones serias sobre lo que estaba pasando entre nosotros. No me estás perdiendo, le respondí. Estoy encontrándome a mí misma. ¿Pero tiene que ser a costa de nosotros? Esa pregunta me frustró porque Claudia me había preparado para ese tipo de manipulación emocional. Javier, una persona que realmente me ame debería celebrar mi crecimiento, no tratar de detenerlo. No estoy tratando de detener tu crecimiento. Estoy tratando de entender por qué tu crecimiento significa que ya no hay espacio para mí en tu vida. La conversación se volvió circular, como habían sido muchas durante esos meses. Él expresaba preocupación por los cambios que veía en mí. Yo interpretaba su preocupación como resistencia a mi evolución. La ruptura final llegó después de una sesión particularmente intensa del programa llamada Liberación de Vínculos Tóxicos. Durante esa sesión, Claudia nos dio a través de un ejercicio donde teníamos que identificar las relaciones en nuestras vidas que nos estaban impidiendo alcanzar nuestro máximo potencial. A veces nos dijo, el amor más grande que podemos dar a alguien es la libertad. Y a veces, el amor más grande que podemos darnos a nosotras mismas es liberarnos de relaciones que nos mantienen pequeñas. Esa noche llegué a casa con una claridad que no había sentido en meses. Javier, le dije, creo que necesitamos terminar nuestra relación. El shock en su cara fue evidente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que estamos en caminos diferentes. Tú estás cómodo con una vida ordinaria, y yo estoy descubriendo que merezco algo extraordinario. Valentina, ¿de dónde vienen estas ideas? Esto no suena como tú hablando. Por supuesto que no suena como la versión anterior de mí. Esa versión estaba limitada. Esta soy yo real, sin las cadenas que me habían estado conteniendo. Javier trató de razonar conmigo durante horas esa noche. Me recordó nuestros planes, nuestros sueños compartidos, los 4 años que habíamos construido juntos. Pero cada argumento que presentaba sonaba como energía drenante comparado con la claridad que yo sentía. Te estoy dando tu libertad, le dije finalmente. Y me estoy dando la mía. Javier se quedó callado durante un largo rato. Cuando finalmente habló, había lágrimas en sus ojos. Si esto es lo que realmente quieres, no voy a luchar contra eso. Pero quiero que sepas que te amo, y que siempre voy a estar aquí si cambias de opinión. Sus palabras me conmovieron,
pero las interpreté como un último intento de manipulación emocional. Claudia me había advertido que las personas que perdían control sobre nosotros iban a usar el amor como táctica para mantenernos limitadas. Al día siguiente, Javier empacó sus cosas y se fue del apartamento que habíamos estado compartiendo durante 2 años. Los meses después de la ruptura con Javier fueron intensos. Sin la energía drenante de la relación, me sumergí completamente en el programa y en la comunidad que había creado alrededor de él. Claudia me había invitado a participar en el nivel avanzado del programa, que costaba otros $8,000. Para pagarlo, vendí mi auto y algunos muebles. También comencé a distanciarme de mi familia, que había expresado preocupación por los cambios que veían en mí. «Mija, no te reconocemos», me había dicho mi mamá durante una visita. «Hablas diferente, te ves diferente, ¿estás bien?» «Estoy mejor que nunca, mamá. Por primera vez en mi vida, estoy viviendo mi verdad». Pero mi familia no entendía mi verdad. Cuando les expliqué sobre el programa y la transformación que estaba experimentando, reaccionaron con el mismo escepticismo que Javier había mostrado. «Valentina, ese programa te está costando todos tus ahorros», me dijo mi papá. «¿Y qué estás recibiendo a cambio?» «Estoy recibiendo claridad, propósito, conexión con mi verdadero ser. No se puede poner un precio a eso». Claudia me había explicado que era normal que la familia resistiera nuestro crecimiento. Las familias disfuncionales necesitan que sus miembros permanezcan en sus roles limitados para mantener el equilibrio del sistema, me explicó. Cuando uno de los miembros comienza a brillar, expone las limitaciones de todos los demás. Gradualmente, reduje el contacto con mi familia también. Era más fácil estar rodeada solo de personas que entendían y apoyaban mi proceso de transformación. Mi mundo se había reducido a las sesiones del programa, las otras participantes, y Claudia, quien se había convertido en la persona más importante en mi vida. Ella era quien realmente me entendía, quien creía en mi potencial, quien me guiaba hacia mi verdadero destino. Pero después de un año completo en el programa, comencé a notar cosas que me incomodaban. Claudia tenía control total sobre las decisiones importantes de nuestras vidas. Decidía cuando estábamos listas para ciertos niveles de crecimiento. Nos desalentaba de buscar terapia o coaching de otras fuentes porque podría interferir con nuestro proceso específico. Monitoreaba nuestras relaciones y nos daba tareas específicas sobre cómo interactuar con personas fuera del grupo. También noté que varias mujeres que habían completado el programa seguían dependiendo completamente de Claudia para la toma de decisiones, incluso años después. No parecían haber desarrollado autonomía real, sino una nueva forma de dependencia. Cuando expresé estas preocupaciones en una sesión grupal, la reacción fue inmediata y uniforme. Todas las otras mujeres me confrontaron sobre mi resistencia al crecimiento y mi sabotaje interno. Valentina está teniendo un proceso natural de resistencia, explicó Claudia. Su mente vieja está tratando de hacerla volver a los patrones limitantes. Es exactamente por esto que necesita apoyo continuo del grupo. Pero esa noche, por primera vez en meses, me quedé despierta cuestionando todo. La revelación llegó de manera inesperada. Una antigua participante del programa, alguien que se había graduado 2 años antes, me contactó privadamente. Valentina, me dijo durante un café clandestino, necesito contarte algo sobre Claudia y el programa. Me contó una historia que me heló la sangre. Claudia no tenía las credenciales que afirmaba tener. Sus libros eran autopublicados sin reconocimiento académico real. Había varios testimonios de mujeres que habían perdido sus ahorros, sus familias, y su estabilidad mental después de pasar por el programa. Es una operación sofisticada, me explicó. Claudia usa técnicas reales de coerción psicológica. Bombardeo de amor, privación de sueño, aislamiento social, creación de dependencia emocional. Son las mismas técnicas que usan las sectas. Pero las transformaciones son reales, le dije, aunque mi voz sonaba menos convencida que antes. He visto cambios reales en las mujeres.
Los cambios son reales, pero no son crecimiento. Es control. Claudia te aísla de tu sistema de apoyo, te hace depender emocional y financieramente de ella, y te programa para que veas cualquier independencia de pensamiento como resistencia. Esa conversación plantó una semilla de duda que creció rápidamente. Comencé a investigar por mi cuenta y encontré testimonios devastadores de otras víctimas. Mujeres que habían perdido sus familias, sus carreras, sus ahorros. Mujeres que habían necesitado terapia intensiva para recuperarse de la manipulación psicológica. También encontré información sobre las técnicas que Claudia había usado conmigo, la privación de sueño y alimentación durante los retiros. El bombardeo emocional intenso. La creación de un lenguaje especial que nos hacía sentir superiores a las personas no iluminadas. El aislamiento gradual de nuestros sistemas de apoyo originales. Todo había sido calculado. La confrontación final con Claudia fue brutal. Cuando le dije que quería salir del programa, su reacción fue inmediata y viciosa. Valentina, esto es exactamente lo que te advertí que pasaría. Tu mente inferior está saboteando tu crecimiento porque tiene miedo de tu poder real. Claudia, creo que me has estado manipulando sistemáticamente. ¿Manipulando? ¿Es manipulación ayudarte a liberarte de una vida mediocre? ¿Es manipulación darte las herramientas para brillar? Pero su enojo reveló algo que nunca había visto antes. Detrás de su fachada espiritual había una persona fría, calculadora, que se enfurecía cuando perdía control. Salí del programa esa misma noche. Bloqueé a Claudia y a todas las participantes. Cambié mi número de teléfono. Me mudé a un apartamento nuevo. Y entonces me di cuenta de la magnitud de lo que había perdido. 6 meses después de salir del programa, cuando finalmente había procesado lo que me había pasado con ayuda de un terapeuta real, decidí contactar a Javier. Había pasado más de un año desde nuestra ruptura. Un año en el que él me había dado exactamente lo que le había pedido, libertad completa. Cuando marqué su número, no sabía si siquiera respondería. Al responder, le dije hola creyendo que no reconocería mi voz. ¿Valentina? Su voz sonaba sorprendida pero no hostil. Hola, Javier, ¿podríamos hablar? Nos encontramos en una cafetería neutral. Cuando lo vi, me di cuenta de cuánto había cambiado en el año que habíamos estado separados. Se veía bien, estable, pero había una distancia en sus ojos que nunca había visto antes. Te ves diferente, me dijo. Me siento diferente. Javier, necesito decirte algo. Tenías razón sobre el programa. Tenías razón sobre todo. Le conté toda la historia. Cómo había sido manipulada gradualmente. Cómo las técnicas que habían usado eran de coerción psicológica real. Cómo había perdido mi capacidad de pensamiento crítico sin darme cuenta. Lamento mucho haberte alejado, le dije con lágrimas en los ojos. Lamento haber terminado lo que teníamos por algo tan destructivo. Javier me escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó callado durante mucho tiempo. Valentina, agradezco que me cuentes esto. Y me alegra saber que estás bien. ¿Crees que podríamos? Comencé a preguntar, pero él levantó la mano suavemente. Valentina, yo te esperé. Durante los primeros 6 meses después de que termináramos, esperé que te dieras cuenta de lo que había pasado y regresaras. ¿Y qué cambió? Me di cuenta de que no podía vivir mi vida esperando a que alguien más se encontrara a sí misma. Tenía que seguir adelante. El peso de esas palabras me destrozó. ¿Hay alguien más? Sí, me dijo gentilmente. Se llama Andrea. La conocí hace 4 meses. La conversación continuó durante otra hora. Javier fue amable pero firme. Me había amado genuinamente, pero había tenido que proteger su propia salud mental y seguir adelante. No había espacio para mí en la vida que había construido sin mí. Te deseo lo mejor,
Valentina me dijo al final. Espero que encuentres la felicidad real, no la que te vendieron en ese programa. Esa fue la última vez que hablamos. Ahora, 2 años después, estoy reconstruyendo mi vida lentamente. Volví a conectar con mi familia, aunque esas relaciones aún están sanando. Reconstruí mi negocio de diseño, aunque perdí clientes importantes durante mi año en el programa. Estoy en terapia, trabajando en entender cómo fui tan vulnerable a la manipulación. Pero la pérdida de Javier es algo con lo que sigo lidiando. Él era un hombre bueno que me amó genuinamente y trató de protegerme de algo que reconoció como peligroso antes de que yo pudiera verlo. Y yo lo alejé por un espejismo de crecimiento que en realidad era control. A veces la libertad que exigimos nos cuesta exactamente lo que más valorábamos. Y a veces, cuando finalmente despertamos, ya es demasiado tarde para recuperar lo que perdimos por seguir una ilusión. La experiencia me enseñó que el crecimiento personal verdadero no requiere aislarte de las personas que te aman. No requiere pagar sumas enormes de dinero para acceder a verdades especiales. Y definitivamente no requiere que abandones tu capacidad de pensamiento crítico. El crecimiento real es gradual, está basado en evidencia, y te conecta más profundamente con las personas que realmente te importan, no te aísla de ellas. Ahora, cuando veo anuncios de programas de transformación que prometen cambios radicales rápidos, que cuestan sumas exorbitantes, o que requieren que cortes contacto con personas que expresan preocupación legítima, entiendo que son señales de alerta. El verdadero empoderamiento viene de desarrollar tu propia capacidad de juicio, no de entregarle esa capacidad a alguien más. Javier me amó lo suficiente como para tratar de protegerme, y yo confundí su protección con limitación. Claudia me controló lo suficiente como para aislarme, y yo confundí su control con liberación. Esa es la diferencia entre una persona que te ama y una que te manipula. Una te da herramientas para pensar por ti misma, la otra te quita esa capacidad. Ojalá hubiera entendido eso antes de que fuera demasiado tarde. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre crecimiento genuino y manipulación disfrazada de desarrollo personal, suscríbete, comenta y dale me gusta a este video porque cada semana comparto historias que nos enseñan a reconocer cuando el empoderamiento es realmente control. Y cuéntame en los comentarios, ¿has conocido grupos o personas que usan técnicas similares de manipulación psicológica?